Hola a todos, se me hizo un poquito tarde, pero bueno, vamos a entrar a nuestro estudio. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. Padre bendito, gracias Señor, gracias por esta preciosa mañana, Padre, gracias, infinitas gracias, Padre, porque tu misericordia verdaderamente es para siempre, Señor. Nos permites levantarnos un día más de vida, Padre. Gracias, infinitas gracias. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos ministre en este breve tiempo, Padre, que tenemos. Ayúdame, Señor, y dame sabiduría, Señor, guíanos a través de tu palabra. Estamos creciendo juntos, bendito Dios, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. En el versículo 9, en el capítulo 1, dice que si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En la parte de arriba el Señor les exhorta, les habla, les dice que cómo se desviaron, ¿verdad?, de su gracia, cómo se desviaron de su misericordia. Y acá empieza: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblos de Gomorra. Pero en realidad no está dirigido a Sodoma y a Gomorra. Ese pasaje está dirigido... Ay, espérenme, déjenme... No tenía... Ahora sí. No le había conectado el micrófono. Está dirigido al pueblo de Israel, está dirigido a ellos específicamente. Al nombrar aquí Sodoma y Gomorra, hace semejanza a su rebeldía, a su pecado, a su iniquidad. Y les dice Dios, ¿verdad? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendes vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este pasaje lo tenemos que mirar en su contexto completo, desde el 10 hasta el 20, porque comienza a decir que está asqueado de las ofrendas, que no son de su agrado sus ofrendas, sus sacrificios a él, ¿verdad?
Pero abajo dice el por qué. Más adelante dice la razón. Porque es un pueblo verdaderamente que sigue en su vida de pecado. Su corazón no es verdaderamente arrepentido delante de Dios. Y viene y ofrece los sacrificios y todo solamente como un rito religioso. No hay verdaderamente arrepentimiento en su corazón del pueblo de Israel. Por eso el Señor le dice que sus ofrendas, sus sacrificios, sus inciensos y todo lo que ofrecen, que cuando levantan sus manos a Él y oran, que Dios no va a escuchar su oración. ¿Por qué? Porque están cargados de maldad, están cargados de pecado, están en desobediencia de la ley. Están en desobediencia de la ley y no pueden verdaderamente agradar a Dios en ese estado. Ahora bien, la pregunta de hoy en día, la reflexión es, ¿será aplicable esto el día de hoy a la iglesia? ¿Será aplicable este pasaje a nuestras vidas? Creo que sí. Jesucristo en un pasaje nos exhorta, nos dice que nos da un ejemplo y dice que si nos presentamos ante el altar de Dios a ofrecer nuestras ofrendas, nuestros votos, nuestros sacrificios, ¿verdad? Nuestra alabanza, dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene una cosa contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces vienes y ofreces tu ofrenda, ¿verdad? Porque de lo contrario no será aceptada ante Dios. Creo que como iglesia debemos de reflexionar cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios verdaderamente. ¿Estamos abrazando un movimiento religioso solamente? Porque si solamente vamos a la iglesia como por hacer un rito religioso, porque tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos, y después de eso, ¿cómo es nuestra vida? Verdaderamente fuera del templo, ¿cómo es nuestra vida, la realidad de nuestra existencia afuera? ¿Hacemos agravio a las personas? ¿Tenemos odio en nuestros corazones? ¿O verdaderamente el amor de Dios está en nosotros y se ha perfeccionado? Porque si vivimos una vida llamándonos Iglesia de Jesucristo, y si vivimos una vida como el resto del mundo, en borracheras, en celos, en contiendas, en codicias, en adulterio, en fornicación, el presentarnos delante de Dios los días del servicio, cuando vamos a adorar a Dios, verdaderamente yo creo que es aplicable el día de hoy. De la misma manera, cuando levantamos nuestra voz y nuestra vida verdaderamente fuera de lo que es la iglesia, fuera de ese día cuando nos congregamos, si nuestra vida verdaderamente la gobierna todavía el pecado, la falsedad, el engaño, la mentira, nuestra alabanza viene siendo algo asqueroso delante de los ojos de Dios. Nuestras oraciones son estorbadas y verdaderamente vivimos en pecado, así como les está diciendo aquí el Señor. Les dice, el Señor mismo les dice que ¿quién les demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? Sí. Y que le está diciendo que los sacrificios, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. E incluso verdaderamente, aunque tengas un buen ingreso y das buena ofrenda al Señor,
Si tu vida está verdaderamente gobernada, guiada por el pecado, la misma palabra es aplicable para todo aquel si vivimos de esta manera. Sí. ¿Acaso Dios necesita verdaderamente nuestros diezmos? ¿Acaso si ganáramos $1,000 a la semana y diéramos $100 de diezmos, o quizás diéramos una ofrenda extra, verdaderamente se agradará a Dios de eso e ignorará el estado verdadero de nuestra vida, nuestro pecado, si es que continuamos viviendo en desobediencia contra Él? No creo que se agradara. No creo que se agradara de eso. Buenos días, Sofía. Bendiciones, Jorge. Sí. Creo que es aplicable. ¿De qué sirve todo eso si nuestra vida aún sigue verdaderamente gobernada o la estamos viviendo aún en desobediencia contra Dios? Cuando vamos al templo, nos ponemos nuestro traje de piadoso y nos vemos bien bonitos, pero solamente Dios sabe el corazón. Solamente Dios sabe el corazón. Acuérdate que Dios dice que toda tu justicia que has hecho en el pasado, que para el hombre que peca contra Dios, no le será contado por muy buenas cosas que haya haber hecho la persona. Mucha justicia, mucha verdaderamente obediencia al Señor, vivir una vida ejemplar, una vida separada verdaderamente para Dios. Si esa persona pecare contra Dios, dice que toda esa multitud de buenas obras y de esa vida verdaderamente de un verdadero creyente del pasado no le servirá para que Dios no lo juzgue. Verdaderamente es bien clara la escritura que debemos de vivir y contar el día de hoy. El día de mañana ya pasó. Que si el día de mañana yo fui y evangelicé en las calles, en diferentes partes, alcancé almas para Cristo. Si hoy le fallo a Dios, hoy, ¿verdad?, estaré muerto en mis delitos y pecados si decido verdaderamente vivir en el pecado. Y todas las buenas obras que he hecho en el pasado, todo lo que he hecho para Dios y para su reino, no anularán que el Señor verdaderamente traiga juicio contra mi vida por mi pecado, por mi maldad. Y de la misma manera para el pecador, para el homicida, para el mentiroso, para el adúltero. Cuando vivimos en esas cosas y nos arrepentimos verdaderamente de corazón y nos venimos y nos tiramos a la disposición de la misericordia de Dios y abrazamos su gracia y le hacemos caso y ponemos nuestra fe en Jesucristo, nada de nuestro pasado nos contará para que Dios verdaderamente no nos perdone. Pero aquí Dios le está haciendo el llamado al pueblo de Israel a un verdadero arrepentimiento. Sí. En el versículo 18 dice: venid luego, dice, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Sí. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El que si nos arrepentimos el día de ayer, en que si yo puse mi vida en Jesucristo el día de ayer, pero me he dejado vencer por el maligno, me he dejado vencer y he caído en tentación, he pecado contra Dios. Todas mis buenas obras,
lo fiel que le he sido al Señor en el pasado, mis ofrendas y mis diezmos, de nada sirven. El Señor juzgará mi pecado. Pero si cada día verdaderamente venimos delante de Dios y nos ponemos a cuentas, le pedimos que nos guarde porque estamos en este cuerpo de pecado y de muerte. Le fallamos al Señor verdaderamente, estamos vulnerables, estamos expuestos a las tentaciones y a la seducción de Satanás contra nuestras vidas, y en un momento nos puede hacer caer. La diferencia que marca verdaderamente el verdadero arrepentimiento es que si pecamos contra Dios, estamos conscientes, doblamos nuestra rodilla y pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, y nuestros pecados nos son perdonados. Sí. Que si el Señor me perdonó hace, 10, 15 años cuando yo le recibí como mi Señor y Salvador, eso quedó en el pasado. Lo que cuenta es la vida diaria, mi diario vivir. ¿Cómo está mi vida el día de hoy? Sí. La diferencia, es la referencia que Dios hace de David, que dice la Escritura que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esa referencia la hace porque David siempre reconoció su pecado. Siempre reconoció su pecado y se arrepintió y vino a los pies de Dios a pedirle perdón. Siempre lo podemos ver en las Escrituras. Él reconoció su pecado, su maldad, con sus transgresiones que cometía. Cuando hizo el censo del pueblo, él reconoció y le pidió perdón a Dios. Le pidió por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de su pecado de él. Y clamó a Dios y le dijo, ¿verdad? Si yo fui el que pecó, no el pueblo. Y le pidió perdón a Dios. Podemos ver con el pecado de Betsabé. También de la misma manera. Hay un salmo que dice que mientras él cayó, se consumían sus huesos dentro de él, se enfermaba, pero confesó su pecado y se compuso. Dios le dio vida, Dios lo restauró. Y verdaderamente David fue un hombre y es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él siempre reconoció su pecado, él siempre reconoció su maldad de su vida. Debemos de ser conscientes que aún como ministros de nuestro Señor Jesucristo, como ministros del Evangelio, le fallamos a Dios. Mantengámonos humildes, no nos exaltemos, porque si estamos donde estamos en nuestra fe en Jesucristo es por medio de su gracia. La misma palabra dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios obra en nuestras vidas. El traernos a conocer a Dios, a recibirle como nuestro Señor y Salvador. La convicción verdaderamente de que Dios existe es generada en nuestros corazones por medio de la gracia de Dios. No es porque de veras en nosotros queríamos o que deseamos verdaderamente servirle a Dios. Si analizamos bien, si analizo bien mi vida, la maldad, la desobediencia, el pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, es más fuerte el deseo en mi corazón por esas cosas que por servirle a Dios. Sí, no me lo tomen a mal. Pero en nuestra humanidad, los deseos a la desobediencia son más fuertes que los deseos verdaderamente de buscar a Dios. Y es la gracia de Dios la que obra en nuestros corazones, que nos pone tanto como el querer como el hacer para buscar de Dios, para buscar su gracia, su misericordia, para la que nos trae verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Y todo es por medio de la fe. Sí.
Si yo he puesto mi fe en el Señor y creo que Jesucristo verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, es por medio de la fe. Por medio de la fe creo que una vida en desobediencia contra la ley de Dios, lo único que me espera es juicio y condenación. Es por fe, no estoy aún en el juicio. Por eso pensamos que el pecado no es tan malo, porque pecamos y no morimos, pecamos y no nos va mal inmediatamente. Quizás nunca te vaya mal, quizás nunca tengas mala suerte, pero al final del día, cuando Dios verdaderamente concluya con el misterio de Él en este mundo y se termine el tiempo y enfrentes la muerte, ¿qué te espera después de la muerte? Por fe creemos que hay un juicio venidero. Por fe, porque estamos convencidos por medio de la gracia de Dios que Dios juzgará verdaderamente las obras de nuestra vida. Y si reconocemos que tenemos verdaderamente pecado en nuestras vidas, que le hemos fallado a Dios y no queremos ir al juicio venidero, le pedimos perdón a Dios, reconocemos esa verdad. Sí. Verdaderamente ni nada de actos religiosos. Si permanecemos en el pecado, en la desobediencia, ni nada de ofrendas, nada de sacrificios, así como aquí está diciendo el Señor, nada de guardar los días, que hoy es Viernes Santo, hoy no se come carne, pero sí se ponen unas borracheras tremendas y andan muchas veces hasta en la cantina. Verdaderamente Dios se agrada de que procuren guardar los días solemnes, el domingo de resurrección. En Estados Unidos, la vida normal, la vida regular, secular, la mayoría de las personas toman, se emborrachan porque es Easter Sunday y los niños andan buscando huevitos en los jardines, porque Easter Bunny vino, porque el conejito de la Pascua vino y escondió huevos en el patio de la casa, y los papás se emborrachan con los amigos y allá andan los niños jugando. Verdaderamente observan y están con un corazón agradecidos de que Dios dio a su Hijo, de que Dios dio a su Hijo para perdonarnos. Cuando celebran y con borracheras, con malas palabras, con chistes obscenos, verdaderamente Dios se agradará de que guardan el domingo de resurrección de esa manera. No creo. El día de resurrección es nuestra victoria. En el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo debemos de conmemorar y estar agradecidos de que Dios no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre. Y esa es una realidad, no es una religión, no es una fiesta religiosa. Y la mera verdad podemos ver, yo estuve en un pueblo en México, ya concluyo. Este pueblo es Totolapan, Morelos, y ese pueblo tiene, no sé si unos 7 o 10 barrios, me imagino que como 7 barrios, no sé, nunca los conté, pero cada barrio tiene su santo, y pues ya sabrán, hay fiesta como cada mes y medio, cada 2 meses hay fiesta en ese pueblo todo el año. Y en esas fiestas que celebran a estos santitos, pura borrachera,
la verdad, pura borrachera, banda, música, baile y borrachera. Si esas cosas verdaderamente fueran de Dios, imagínense yo celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y echándome unos tragos con mis cuates, celebrando como si mi equipo favorito de fútbol hubiera ganado y estoy celebrando esa victoria. Qué ridículo sería. Esas son cosas del mundo, no le agradan a Dios, y verdaderamente así sea yo muy fiel en mis diezmos y en mis ofrendas y en mi devoción de no fallar ni un día a la iglesia. Si mi vida verdaderamente la vivo sin un corazón no arrepentido, de nada sirve. Creo que Dios está asqueado de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios, y verdaderamente no guardamos nuestra vida verdaderamente como un sacrificio vivo en gratitud por lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Bueno, concluyo porque me tengo que ir. Lo siento, voy a ver si ya he hecho andar mi camioneta, aunque le ponga un parche ahí para tener un poquito más de tiempo, pero a veces yo creo que me miro sueñoso, porque sí, la verdad, a veces tengo sueño. Pero tenemos que trabajar y no quiero dejar de compartir, porque el Señor está edificando mucho mi vida al compartir del diario su palabra, el reflexionar en su palabra. Es mi exhortación hoy en día que analicemos bien nuestras vidas. Yo necesito analizar bien mi vida. ¿Aún me entretengo verdaderamente en los deseos de la carne? ¿O le doy lugar al Espíritu para que me ayude a gobernar esos deseos? Porque están ahí. Aún en Cristo esos deseos de la carne están ahí. Hasta que el Señor verdaderamente nos transforme y seamos transformados y este cuerpo sea glorificado, hasta entonces verdaderamente tendremos la victoria por completa contra los deseos de la carne. Pero mientras, en Cristo o sin Cristo, los deseos de la carne están ahí en todas las personas, tanto para los que le han creído como para los que no le han creído. Amén. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos por esta mañana. Señor, ayúdanos a reconocer y a guardarnos, Señor, de esas cosas, de nuestras obras que no te agradan a ti, Padre. Creo que este pasaje es aplicable para tu iglesia, Señor. Si estamos en desobediencia, nuestro pecado viene siendo como el de Sodoma o Gomorra, o quizás peor, porque ahora, testificando que creemos en tu Hijo Jesucristo, testificando de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y menospreciamos la sangre de Cristo viviendo peor que Sodoma y Gomorra, Padre. Ayúdanos, Señor. Guarda nuestros corazones. Lo que hicimos ayer para ti nada cuenta, Señor. ¿Cómo está nuestra vida cada día, Señor? Es necesario verdaderamente estar en Cristo el día de hoy. No que puse mi vida en Cristo hace 10 años, hace 20 años, Padre, o hace 3 semanas. No lo sabemos. Pero verdaderamente, ¿cómo está nuestra vida el día de hoy? Cada día, bendito Dios, debe de ser una vida de rendirnos a ti y de descansar en nuestro Señor Jesucristo, en la esperanza viva de la vida eterna. Y esa esperanza verdaderamente nos santifica para poder vivir una vida agradable a ti, Señor. No para alcanzar el perdón de nuestros pecados, sino porque el perdón de nuestros pecados nos ha alcanzado por medio de la sangre de Cristo. Gracias, bendito Dios, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Saludos, bendiciones. Gracias, gloria a Dios. Sí, amén, no tenemos que tener en poco la salvación que Dios nos ha dado, amén. Bueno, sí, amén.
estoy. Perdone, estaba en el otro video. Amén, gloria a Dios, pero llega el pago de eso. Gracias, Jesús, por tu salvación. Dios guarde a mis hermanos. Amén. Gracias por sus bendiciones y amén. Amén, bendiciones. Bueno, nos vemos, me voy de carrerita. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga en nuestras vidas, trabajando y adelante, mis valientes, no desmayemos, que nuestra galardón está pronto, ¿verdad? Están los cielos esperándonos. Dios nos recompensará el día cuando Él restaure todas las cosas, amén. Que nuestra esperanza en Jesucristo es fiel y verdadera, amén. No dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre, amén. Hasta luego, se despide el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones.